Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual, sean muy bienvenidos. Por favor, revisa el menú desplegable de abajo donde puedes encontrar toda la información sobre el canal. Si quieres suscribirte al canal, eres muy bienvenido porque eso te dará acceso a la página de la comunidad, donde comparto percepciones proféticas, donde estas profecías han comenzado a cumplirse, donde comparto escritos y otros mensajes de ánimo cristiano que el Señor ha puesto en mi corazón para que la gente los vea y pueda conocerlo mejor. Y si eres un nuevo suscriptor, me gustaría recomendarte encarecidamente que revises ciertas listas de reproducción. Puedes beneficiarte enormemente de la lista de reproducción de arrepentimiento. Incluso si eres un suscriptor antiguo, siempre sería útil repasar esas muchas enseñanzas que el Espíritu Santo ha traído y explicado aquí en detalle sobre lo que es el arrepentimiento y lo que no es el arrepentimiento. Puedes aprender mucho de esa lista de reproducción. También está la lista de reproducción de Rusia y China, que es el tema central de este blog. Rusia y China fueron uno de los primeros tipos de profecías que el Señor me indicó convertir en video, aunque no fueron los primeros tipos de profecías que yo recibía de Dios. Así que Rusia y China son centrales para el papel que Estados Unidos desempeñará hacia el final de los tiempos. Y Rusia y China son centrales para las próximas profecías que estaré haciendo, las cuales giran en torno a temas de diáspora, es decir, dejar tu país de origen, dejar tu país de nacimiento bajo circunstancias difíciles e imperfectas. Así que estas profecías sobre Rusia y China van al corazón de lo que la voz del Maestro está hablando. Dios está dirigiéndose a Estados Unidos por razones muy particulares. Y si eres un nuevo suscriptor y solo has estado siguiendo por varios temas, entonces te perderás completamente un punto de lo que es el blog de Profecía La Voz del Maestro. El blog está aquí para que las naciones sepan que Dios está vivo y bien, y que aún habla a través de vasos escogidos, que Él ha traído a la luz en estos tiempos finales para expresar su pensamiento y manifestar toda su expresión a las naciones. Así que aquí, en La Voz del Maestro, estoy compartiendo lo que Dios tiene que decir a naciones en particular. Y casi la mayor parte de todo lo que he recibido, casi 500 palabras proféticas, están dirigidas a los Estados Unidos. Así que el 15 de abril recibí 2 palabras proféticas y ya he compartido una de ellas, y esa se llamaba la pluma de hierro. En esa profecía Dios decía que Estados Unidos será golpeado con cohetes. En esa profecía, Él decía que América será abandonada por naciones grandes y pequeñas, que quedará aislada. En esa profecía, Dios decía que la nación de América será rechazada, porque la nación de América sigue acumulando pecado tras pecado y exaltando el pecado de la homosexualidad. Y ahora también el transgenerismo y además la corrupción de la juventud hasta el máximo extremo, hasta que ha permeado incluso en el liderazgo y la cabeza del gobierno. En esa profecía, Dios mostraba que América estaría sin esperanza y desamparada, donde dije que vi una pandemia masiva y aterradora de drogas llegar a esta nación, derribar los muros de la nación hasta que sus hijos y sus hijas serán llevados, consumidos por llagas terribles, tomados por una locura singular, quedando paralizados y congelados, y perdiendo sus vidas, debido a la creciente dependencia de las drogas y la destrucción que siempre sigue a la entrada de drogas en esa sociedad. El Señor también dijo que América tendría pequeños conflictos y guerras internacionales. Y por supuesto mencionó la destrucción al final por parte de Rusia y China. Así que aquí está la segunda palabra profética que recibí inmediatamente después de terminar de escribir la anterior. Esta se llama diáspora y está fechada el 15 de abril de 2023. Esto es lo que dijo el Señor. Así es la manera de la escritura, por favor. Lo que ha sido, volverá a ser. Lo que se ha hecho, se hará de nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Y esto es Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Así que básicamente significa que toda la vida es cíclica. Toda la vida es un ciclo. Lo que ha sucedido, aunque pueda ser nuevo para cierto grupo de personas, ya ha ocurrido en el pasado. Y el observador que está mejor posicionado para ver la temporalidad, el ir y venir de los acontecimientos humanos, es Dios. Porque Dios no envejece ni muere, ni crece, ni se hace viejo, ni cambia.
Él es inmortal y está fuera del tiempo. Eso es lo que dice la Escritura. Si realmente la estudias, está diciendo que Él es el mejor observador de lo que ha sido y es quien mejor está posicionado para saber. Cuando ciertos eventos o cierto tipo de tema o cierto tipo de circunstancia vuelve a ocurrir en la tierra. Pero así como las personas surgen y caen, así como las generaciones, las civilizaciones y las sociedades surgen y caen, cosas que han sucedido en el pasado pueden ser completamente nuevas para un grupo de personas, pero no son nuevas para Dios. ¿Qué pasará si cosas del pasado regresan en el futuro, pero como no entiendes la naturaleza cíclica de los eventos y tampoco entiendes eso? Dios está situado por encima y fuera de ti como ser humano, de la vida humana, de la sociedad humana, del ir y venir humano. Él tiene el punto de vista perfecto desde donde se encuentra. ¿Qué pasaría cuando las personas no entienden que las cosas que han sucedido antes realmente regresan y que las semillas que se siembran antes brotan después en las generaciones? Podrían pensar que es injusto cuando ven que los acontecimientos del pasado regresan. Pero Dios, que es el observador perfectamente equilibrado, justo y equitativo, no piensa de esa manera. Así que en la noche del 14 de abril me estaba quedando dormida. Y justo cuando me iba a la cama, el Señor me dijo que leyera Jeremías capítulo 40, pero yo estaba cansada. Así que cuando desperté, lo leí como la primera cosa que hice en mi devoción matutina. Lo estaba leyendo y evaluando el pasaje, observando todo en él e intentando entender qué es lo que Dios me está mostrando, aunque ciertas partes las comprendí al instante. Y entonces el Señor me dio este mensaje. Por favor, escuchen. Los dispersaré de delante de mi rostro, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y acabo de leer eso, Eclesiastés 1:9. Lo que ha sido, volverá a ser. Lo que se ha hecho, se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Así que Dios dice que dispersará al pueblo de la nación de América de delante de él, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Los expulsaré de esta tierra, así como ellos expulsaron a mi pueblo, y los esparciré a los cuatro vientos, como castigo por las abominaciones que se han cometido en la tierra. Diles que serán esparcidos a los cuatro vientos, y mi espíritu los expulsará de esta nación. Serán llevados a una cautividad forzada para servir a sus enemigos en una tierra que no conocen. Se les obligará a trabajar con ladrillo y mortero, de la misma manera que mi pueblo hizo ladrillos para los egipcios. Y vendrá una maldición sobre esta tierra, de modo que todo el que habite aquí estará bajo duros juicios por permanecer en un territorio maldito y abandonado. Ahora, hay muchas escrituras que acompañan todo lo que Dios está diciendo aquí. Y si las incluyera en el video se haría muy largo. Así que haré un video aparte en el que presentaré todas las escrituras que respaldan todas las veces que el Señor ha hablado de dispersar para aquellos que están aquí en los Estados Unidos, por todas las veces que Dios ha hablado de ello. Cautiverio forzado, que es un tipo particular de cautiverio difícil, donde no vives como Daniel, Mesac, Sadrach, Ezequiel y los demás vivieron cuando los llevaron cautivos, en donde podías tener tu propia casa y podías ser como Esther y Mardoqueo. Ellos tenían su propio hogar. Eran parte de la sociedad en Babilonia, a donde habían sido llevados porque fue un cautiverio muy largo al que fueron sometidos. Y así no es ese tipo de cautiverio en el que se te permite buscar algún tipo de vida. Y como Jeremías habló a los cautivos en Jeremías capítulo 29, donde les dijo, ya saben, el Señor dice, que construyan casas para ustedes mismos y que tomen esposas para sus hijos y esposos para sus hijas, y que construyan y se establezcan, porque será un cautiverio muy largo en el que estarán. Se contaron 70 años, y Daniel, el fiel escriba, estaba vigilando el paso de esos 70 años para saber cuándo terminaría el juicio. El cautiverio forzado es un tipo diferente de cautiverio en el que te llevan a realizar trabajos muy duros. La palabra profética que el Señor trajo en el pasado hablaba del hecho de que habrá gulags, en los que trabajarán las personas que sean tomadas prisioneras en este cautiverio. Un gulag es un tipo atroz de campo de prisioneros. Eso creo es sinónimo de Rusia. Creo que esa es su palabra para un campo de prisioneros en el que trabajas horas irrazonables. Trabajas una cantidad de trabajo irrazonable. Trabajas hasta que tu cuerpo ya no puede más. Te alimentan metódicamente con menos.
Te dan menos comida de la necesaria para mantener el cuerpo en fuerza óptima. Así como los esclavos en Egipto, los esclavos hebreos en Egipto, estás cansado todo el tiempo. Estás cansado todo el tiempo. Estás débil todo el tiempo y aún así se espera que cumplas con una cuota de trabajo determinada. La servidumbre por deudas no tiene fecha de inicio. Básicamente, no van a marcar un calendario cuando llegues allí. No tiene fecha de finalización. Es un tipo de cautiverio continuo en el que a los captores no les importa marcar el tiempo porque simplemente reemplazarán a quienes mueran con nuevos cautivos. Y ese es el tipo de esclavitud que existió aquí en Estados Unidos en el pasado. El Señor me dijo que cuando trate estos asuntos me repetía, Celestial, asegúrate de contarles todo lo que te he dicho. Y muchas de estas cosas no están escritas. Provienen de mis notas personales, donde el Señor me ha estado guiando hacia la comprensión. Ciertas cosas simplemente no pude ir a investigar porque mi corazón no era capaz de soportarlo. Pero muchas cosas Él me las decía. Y una de las cosas que dijo es que este tipo de cautiverio es un cautiverio que no tiene principio ni fin. Es continuo porque los captores ven que tienen un lugar del cual extraer una cantidad interminable de trabajadores. Así que las naciones que estuvieron involucradas en la esclavitud en tiempos antiguos simplemente seguían regresando al lugar que era el depósito original, y capturando y trayendo a la gente a la esclavitud. Y así, mientras avanzo en esta profecía, explicando las cosas que vi que conducen al título que el Señor dio, diáspora, esta sola palabra, voy a estar trayendo e intercalando en ella cosas que el Señor me ha dicho y me ha ordenado. Cuando hables de estas cosas, no las dejes fuera. No dejes fuera nada de lo que te he dicho. Y una de las cosas que Dios me ha dicho es que Estados Unidos es extremadamente rebelde. Estados Unidos no tiene un corazón receptivo cuando el Señor Dios le habla. Estados Unidos tiene una manera limitada de ver la verdad profética. Piensa que el lente profético es como el lente humano en el ojo, que no es tan bueno como el lente, por ejemplo, en el ojo de un águila. Un águila puede ver a una distancia increíble. Los elefantes pueden ver bastante bien. No los elefantes, pero los halcones, creo, pueden ver bastante bien. Los buitres también, como carroñeros, pueden ver bastante bien. Así que hay muchos animales en el reino animal que tienen lentes asombrosos en sus ojos y tienen una visión de largo alcance. Nosotros, como seres humanos, solo por saber que tenemos que girar la cabeza porque estamos limitados por la visión periférica, deberíamos entender que estamos limitados en otras formas. Nuestros corazones son limitados. Nuestras mentes son limitadas. No podemos comprender las verdades más profundas de un Dios inmortal, que es un testigo eterno en el cielo, a menos que su espíritu nos dé entendimiento. Pero el Señor dice que esta nación es extremadamente miope. Y la manera en que ella se acerca a su discurso, a su expresión de sí mismo, a su conversación, es usando una vara de medir que proviene de su ojo miope. ¿Qué es lo que veo? ¿Y cómo me siento acerca de lo que escucho? Y luego, basándose en esas medidas humanas carnales y limitadas, las personas intentan manejar cosas que provienen de mucho más allá de mí mismo, de mí celestial sentado aquí. Y por lo tanto, los oyentes de muchas de las profecías, sin importar de qué estén hablando, siguen sin dar en el blanco, no porque se excedan en su comprensión, sino porque se quedan muy cortos. Una de las cosas que Dios dice que es característica de la rebelión de Estados Unidos es que cada vez que Él trae esta palabra profética sobre la esclavitud, la gente comienza a señalar a Gran Bretaña y empiezan a señalar a las naciones árabes y empiezan a señalar aquí y allá. Y una de las cosas que el Señor me ha instruido decir hoy es, diles que no estoy hablando de Gran Bretaña. Diles que no estoy hablando de los alemanes. No estoy hablando de los belgas. No estoy hablando de España y no estoy hablando de Portugal. Él dijo que esta profecía está dirigida a los Estados Unidos de América, que tiene la distinción de ser los únicos, dijo, que lucharon para mantener viva la esclavitud institucionalizada. Así que la gente señalará a un grupo y dirá, sí, pero este grupo estaba tratando de acabar con ella, y convenientemente omitirán eso. Aunque otras naciones internacionales finalmente habían recapacitado sobre la atrocidad de sus acciones hacia las personas en África, Estados Unidos fue el único que se armó y salió a defender su derecho a mantener a un grupo de personas en subyugación sin límite.
Y por eso todo lo que se ha hecho se volverá a hacer y el castigo que vendrá será sin límite. La mayoría de las veces cuando Dios juzga en el Antiguo Testamento, Él establece un periodo de años. Si estudias el libro de los jueces correctamente, normalmente es entre un periodo de 20 a 40 años, dependiendo de la gravedad de los crímenes. Y cada vez que Dios permitía que les llegara el castigo, no eran llevados cautivos una sola vez, fueron llevados cautivos más de una vez. Nunca, ni una sola vez, el Señor les dijo que los estaba juzgando y permitiendo que fueran llevados a servidumbre forzada bajo amos extranjeros, cruzando fronteras. Jamás le dijo a Israel que lo hacía porque ellos quemarían otras ciudades o porque tomarían personas cautivas o algo por el estilo. Les dijo que serían obligados a servir a sus enemigos en tierras extranjeras, porque eran rebeldes, porque conocían al Dios del cielo y vivían como si fueran hijos del infierno, porque habían recibido los mandamientos de Dios y Moisés, junto con todos sus profetas, les había ordenado firmemente vivir como un pueblo santo, pero constantemente se prostituían en sus corazones. Primero, codiciando otras culturas y deseando cosas que no tenían nada que ver con su llamado a ser el pueblo santo de Dios. Y siempre Dios permitía que sus enemigos irrumpieran en sus fronteras para destruirlos mediante asedios muy largos. Eso a veces los llevaba a morir de hambre hasta el punto de comerse a sus propios hijos, tal como sus propios profetas les habían advertido, y luego los llevaban desnudos y descalzos al cautiverio. Pero Dios siempre ponía un fin, una fecha límite a su castigo. Y también decía que después de que tú hayas sido castigado, castigaré el corazón orgulloso del rey de Asiria, o castigaré aquí y allá. Dios concedería un favor a través de los líderes de aquella época y estos finalmente dejarían ir a Israel. Este es el comportamiento normal de Dios con aquellos a quienes ama y a quienes Dios ha amado grandemente. Estados Unidos de América. Dios le ha dado a Estados Unidos todas y cada una de las bendiciones que una nación podría desear, y estas no son mis palabras. Estas son palabras que se han repetido una y otra vez en la profecía de que os he concedido mi favor. Yo te di el sol, yo te di la lluvia, te di influencia, yo te di el poder, te di grandeza, yo te hice una nación hermosa. Y siempre dirá, me rechazaste, te rebelaste contra mí, te prostituiste tras otros dioses. Abriste las fronteras y aceptaste todo tipo de religión falsa para que viniera y se estableciera aquí. No mantuviste el estándar ni la integridad que te di. A Israel nunca se le dijo que sería esclavizada porque fuera esclavista. A Israel se le dijo que corría tras otros dioses de manera prostituta para provocarme, mis ojos a celos. Y eres una nación rebelde y endurecida. Moisés les advirtió lo que les sucedería y les cayó encima en su totalidad más de una vez en la historia bíblica. Y el Señor le está diciendo a los Estados Unidos de América, lo que ha sido volverá a ser. Comencé a contrarrestar las profecías. Siempre he dicho en los videos que si la gente quiere comprobar la veracidad de estas profecías y asegurarse de que no estoy simplemente haciendo algo, escritura relajada en mi casa. Siempre he dicho que puedes retroceder y tengo 4 o 5 profecías. Pero hoy, cuando estaba buscando las profecías para enlazar en este video, dejé de contar una vez que pasé de 10. Me sorprendió descubrir que tengo tantas profecías en las que Dios manejará diferentes asuntos, y luego simplemente tendrá un párrafo o una oración. Así que ya sea en este video o en uno de los videos que vendrán, porque hay al menos 3 por hacer sobre este tema, volveré a esas otras profecías y leeré los mensajes que he recibido del Señor, que cubrí hace años en 2020, en 2021, en 2019, donde este tema surgía una y otra vez. Y así dice Dios, Él dispersará a la gente de esta nación y los expulsará, tal como ellos expulsaron a su pueblo, esparciéndolos a los 4 vientos como castigo. Por las abominaciones que se han cometido en la tierra, y cuántas abominaciones he mencionado, el Señor dice que por el pecado de los 60 millones o más de 50 millones de niños que han sido abortados aquí, nunca quitará el juicio sobre América. Él dice que por la pedofilia, por la bestialidad, por la rebelión, por la homosexualidad, por levantar la bandera del orgullo hasta los mismos cielos, por el asesinato, por la trata de personas,
por hacer películas snuff y matar personas en cámara, por contaminar la comida con desechos como sangre y materia fecal, que él dice que se ponen en el suministro de alimentos y luego se sirven a un público desprevenido. Y por eso la gente se enferma tanto, además de los deportes sangrientos que consisten en cazar seres humanos vivos en esta nación, así como en establecer casas de trata sexual, a las que los ricos y adinerados y aquellos que tienen el bolsillo para acceder a ese tipo de entretenimiento pueden ir para desahogar sus frustraciones. Y ocurren cosas horribles en esas casas. Florida es uno de esos lugares que tiene esas casas. Tennessee, lo vi. Nueva Orleans, lo vi. Estas grandes mansiones anteriores a la guerra civil que ves ahí, piensas que simplemente son, la casa de una anciana rica o algo así. Están llenas de horrores innegables para lo indecible, cosas indecibles que les suceden a los niños aquí. El hecho de que los niños sean golpeados metódicamente, hambrientos, violados, maldecidos, arrojados a la calle y maltratados, así como las cosas indecibles que los niños hacen. Aquí donde el Señor tuvo que traer una profecía titulada La próxima generación no hereda nada, donde Dios dice que los niños de América son una causa perdida total, que incluso desde pequeños, dice, los niños tienen ojos sabios. Lo que me explicó significa que dentro de los corazones de la juventud de esta nación, estos niños saben cosas y han visto cosas, ya sea porque desean y buscan esas cosas o porque los adultos se las han presentado demasiado temprano. Los niños han perdido la inocencia y Dios dice que es muy difícil encontrar un niño puro aquí. Así como los pecados ancestrales, el derramamiento de sangre de nativos americanos y afroamericanos que Dios menciona, nada puede expiar eso, así como los niveles incalculables de inmoralidad sexual. Parte de la razón por la que vendrá la esclavitud es simplemente porque Dios dice que América no puede mantenerse vestida. Y por lo tanto he dicho esto en muchos videos antiguos, así que no hay necesidad de insistir en estos puntos. Estarás desnudo delante de quienes no quieres estar desnudo, dijo, por fornicación, adulterio, pedofilia, homosexualidad, lesbianismo, bestialismo y todas las demás formas de inmoralidad sexual que me he visto obligado a observar y detallar. Durante estos 4 largos años que me han pasado factura, todo ha culminado en lo que estoy hablando ahora, que Corea del Norte y Corea del Sur, Japón, Ucrania y Taiwán, ustedes, Rusia, China y otros aliados de los estados postsoviéticos van a formar una alianza que, esta vez, las naciones occidentales no podrán vencer. Y vendrán a este país y tomarán personas como prisioneros. Acabo de dar una profecía hace menos de 2 meses donde Dios dice, te llevaré a los límites de tus tierras y te juzgaré. Y luego Rusia te llevará más allá del Éufrates. Rusia no vive al lado del Éufrates, junto a nosotros. Ellos viven al otro lado, por eso cuando intentaron invadir Ucrania, tuvieron que cruzar ese río, que la Biblia dice que se secará en los últimos tiempos para dar paso a los reyes del Oriente. Dios dice que América será llevada a los límites de sus tierras y ese será su juicio. Y luego irá en barcos a servir a sus enemigos. Y he estado viendo estas cosas en cámara durante mucho tiempo. Hace ya bastante tiempo vi en la profecía llamada América encadenada, una visión impactante, una América medio desnuda, casi completamente desnuda. La bandera había sido desgarrada como si un animal salvaje la hubiera atacado. Estaba hecha jirones y pedazos, pero eso era todo lo que América tenía para cubrirse. Y sin embargo, en la parte anterior de esa visión, Dios la vistió con galas y la hizo hermosa. Ella estaba representada como una mujer hermosa y estaba sentada cantando canciones de amor al Señor. Pero luego se volvió prostituta y fue atacada. Lo que la atacó desgarró esa bandera hasta dejarla hecha jirones. Y ella intentaba envolverla alrededor de sí misma. Y vi a 2 capitanes bajar del barco, ambos hombres de cabello oscuro. Uno de ellos era Rusia y el otro hombre era China. Y vinieron y esposaron a esta mujer rubia por las muñecas y la llevaron hasta la orilla del mar. Y ella intentaba desesperadamente con sus manos mantener esa bandera hecha jirones alrededor de sí. Y Jesucristo estaba allí de pie, tan alto como una montaña. Lo vi en la playa. Él estaba allí de pie y no tenía ninguna expresión en su rostro. Sin remordimiento, sin tristeza, sin dolor, nada.
simplemente estaba allí, impasible como una roca. Y América fue llevada hasta la orilla del mar. Y luego, mientras la llevaban para subirla a ese barco, los últimos pedazos de la bandera volaron, y ella subió completamente desnuda a ese barco. Y dije que nunca había visto algo así. El Señor nunca me había revelado la profundidad de su herida tan grave y su frustración con este país. Dije que jamás se me habría ocurrido en 1.000.000 de años que la esclavitud pudiera llegar a la era moderna. Con todos los pactos, con todas las leyes internacionales, con todos los tratados y la Convención de Ginebra y las Naciones Unidas, sentados justo allí. Y a medida que pasaba el tiempo y el Señor iba detallando sus razones para esta profecía que ya he dado, Él decía que cuando estos tiempos lleguen a Estados Unidos, ni siquiera la OTAN moverá un dedo para ayudar a este país. Dijo que en ese momento nadie estará dispuesto a arriesgarse a la ira de Rusia y China, tal como serán en el futuro. Y así dijo el Señor, y hay una profecía al respecto. Se llama A los 4 rincones, donde básicamente se describe que América será llevada. Los estadounidenses serán llevados a los 4 rincones del mundo, algunos huyendo y otros siendo enviados por estas naciones esclavistas. Él dijo, mi espíritu los sacará de este país y se los llevará. Ellos los sacarán. Sacarlos significa que saldrás de las fronteras de lo que tradicionalmente es tu espacio, para ir a una cautividad forzada, para servir a sus enemigos en una tierra que no conocen, y serán obligados a trabajar en ladrillo y cemento. Ladrillo y cemento significa trabajo duro. Dios me mostró en las antiguas profecías que esto será básicamente construir lo que sea, disculpen por favor, construir lo que los rusos y los chinos necesiten, ya sean carreteras, edificios, escuelas o lo que sea. La gente tendrá que hacer ese trabajo. El Señor dice que será tan duro como el trabajo que los israelitas hacían fabricando ladrillos para los egipcios. Y dijo que esta tierra se volverá maldita. Y lo he dicho muchas veces donde mencioné que cosas impuras vendrán aquí. En primer lugar, la tierra se volverá extremadamente cubierta de maleza. Cosas impuras vivirán aquí, demonios se manifestarán aquí y cosas de esa naturaleza. Y él dice que cualquiera que permanezca en esta tierra estará bajo juicios severos por quedarse en un territorio maldito y abandonado. Así que esto también, como decía, es una dificultad cuando profetizas cosas decididas hace mucho tiempo a una sociedad que no está instruida en la Biblia, cuando en realidad no conoces la historia, ni siquiera la historia moderna antigua. Como lo que solían hacer los griegos y lo que hacían los godos, los visigodos y lo que hacían los romanos, entonces estarás a merced de tu estudio limitado y tu comprensión limitada, porque solo pensarás, no, pero tenemos armas y tenemos leyes y reglas internacionales, y no entiendes eso. Estamos regresando a una época que es exactamente como el Antiguo Testamento. Los tiempos a los que nos estamos adentrando son exactamente como el Antiguo Testamento. Si me has visto sentado aquí profetizando, que la humanidad va a verse obligada a convivir con híbridos. En los viejos tiempos Noé vivía con híbridos. Noé vivía con personas que iban al mercado general y tenían alas en la espalda, y Noé simplemente tenía que apartar la mirada y fingir que no veía a los ángeles caídos allí con sus esposas humanas decidiendo qué papas comprar para la cena. Noé vivía en una sociedad mezclada, y este es el mundo antiguo, muy antiguo. Así que aquí escuchas profecías. Y por la gracia de Dios, si no has entendido cómo Dios introdujo este mensaje, lo que ha sido será otra vez, lo que se ha hecho, experimentos híbridos que tenían mitad hombre y mitad criatura, que dieron origen a personas como Hércules. Estas leyendas son verdaderas. Lo que se hizo se hará de nuevo. Y volveremos al pasado, pero supongo que esta vez solo tendremos Wi-Fi. Solo un momento, por favor. Así que el pasado volverá a cobrar vida, y estaremos viviendo en esos tiempos. Y por eso es difícil si no sabes cómo solía hacer la gente esas cosas, pero ellos venían y tomaban lo mejor de la sociedad cuando tomaban a un pueblo cautivo. Así que en aquellos días hacías la guerra, y luego quien perdía era una parte normal del proceso de cautiverio llevarse a las personas capacitadas, a los historiadores, a los artesanos.
Estas son las personas que pueden construir cosas, las personas que pueden pintar, los artesanos, los comerciantes, todos ellos, los mercaderes, todos los que han aprendido, todos los que han estudiado, todos los que tienen una habilidad, te los llevas cautivos. Y he dicho aquí muchas veces que cuando capturan personas aquí, además de desnudarlas como parte de un proceso de humillación, les preguntarán a las personas, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Qué eras antes de que América perdiera esta guerra? Y entonces tú dices, yo era contador o era obrero de la construcción o sé cómo construir caminos o esto y aquello. Te preguntarán esto porque están buscando personas útiles para poder ponerlas a trabajar en sus sociedades. Y con las mujeres será particularmente difícil porque lo que buscan es gente para poblar esos burdeles de los que he estado hablando con mucha dificultad durante muchos años. Las mujeres que no se mantienen vestidas, no importa de qué raza seas. Si eres promiscua y no sales de ese estilo de vida de simplemente acostarte con cualquiera, multiplicando hombres. Dios dice que irás y pondrás en práctica tus habilidades en ese lugar. Irás y pondrás en práctica tus habilidades en ese lugar. Y eso es lo que vi, que buscaban entre la gente a los que tenían habilidades para llevarlos a hacer estos diferentes tipos de trabajos que tenían. Y esto es lo que él está diciendo, que solo unos pocos, quienes se queden aquí, vivirán bajo juicios duros, porque el territorio estará maldito y abandonado, y en los viejos tiempos solo solían irse. Los ancianos y los niños muy pequeños que ellos conocen, si tomamos a estos y empezamos a marcharlos cientos y cientos de millas hasta el centro de nuestra ciudad, van a morir en el camino. Y entonces solo nos quedaremos atascados enterrando a ancianos y personas discapacitadas. Así que los dejaban y se llevaban a todos los Danieles, los Mesac y los Mardoqueos, los reunían y se los llevaban. Y el Señor dijo que Babilonia, que es como él llama a América, quien sigue insistiendo en que no es la Babilonia misteriosa, como si ella pudiera marcar el ritmo y no la persona que la está juzgando, que es Jesucristo, Babilonia se convertirá en guarida de búhos. Búho ululante, las criaturas nocturnas. Ella será una tierra que los conquistadores tomarán y ararán con sal. Nada bueno crecerá aquí porque es un lugar maldito y cumplirá su papel en mi libro. El lugar donde América puede encontrarse es en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 18 y en gran medida también en Apocalipsis capítulo 13. Porque Apocalipsis capítulo 13 habla sobre el surgimiento y el reino de la bestia. Apocalipsis 17 habla de la ramera que cabalga sobre la bestia, que es la Babilonia misteriosa. Con los nombres blasfemos en su frente, vestida de púrpura y escarlata, cabalgando sobre el lomo de una criatura que desconoce que es más peligrosa que el pecado mismo. Básicamente Satanás. Y en Apocalipsis 18 es donde finalmente recibe su juicio. Todas sus plagas la azotan en una hora, como dice la Biblia. Convertirse en guarida del búho ululante, de las criaturas nocturnas, básicamente significa que la tierra cae demasiado gravemente. Criaturas visibles y demoníacas. Hemos hablado de la venida de los Nefilim, la llegada de los caídos que se revelarán. Si en ningún otro lugar Dios dice, veremos esa nave nodriza en el cielo sobre la ciudad de Nueva York, y se posará sobre cada ciudad importante del mundo. Pero aquí será el epicentro de la manifestación de estas criaturas. El Señor dice que Babilonia será una tierra que los conquistadores tomarán y ararán con sal. En la antigüedad, cuando eras derrotado en batalla, lo que hacían era saquear la ciudad, lo que significaba que traían sus enormes arietes y derribaban los edificios desde la base para hacerlos caer. Usaban esas enormes catapultas que lanzaban rocas o a veces simplemente cubos de aceite encendido o brea, que es el tipo de material que usamos en las carreteras, y lo prendían fuego y lo arrojaban por todas partes, quemando el lugar hasta reducirlo a cenizas. Y luego iban a todas las zonas agrícolas, porque en aquel entonces esas sociedades dependían completamente de la agricultura. No estaban tan mecanizados ni nada por el estilo. Iban y cavaban la tierra, esparciendo sal por todas partes. Y se tarda años en conseguir sal, especialmente la amarga, no la sal de mesa. Hay un tipo de sal abrasiva parecida a la que usamos en las carreteras. Sal de cantera que no está tratada ni nada para el consumo humano. Sembraban todas las zonas de cultivo con esa sal.
Y entonces, incluso si decidieras quedarte en esa tierra, incluso si te dejaran allí, no podrías vivir allí porque no podrías cultivar nada. Se necesitan muchísimos años para que la lluvia elimine la sal hasta un punto en el que no pueda matar nada de lo que plantes. Ahora bien, cuando el Señor dice que un lugar está abandonado y maldito, maldito, eso significa que como parte del juicio no va a enviar lluvia. Así que esa sal simplemente se quedará allí y la tierra será prácticamente inútil. Y se sabe que sembrar una tierra con sal es la última crueldad de un conquistador hacia los conquistados. El Señor dice: ellos han causado a mi pueblo una herida dolorosa que nunca podrá ser sanada. Y esa herida también está sobre mí. Estoy airado por su sufrimiento. Me conmueve su ira. Me perturba su dolor. Responderé por sus injusticias. Yo soy el Señor, estoy solo. Fuera de mí no hay otro. Y esto no podría ser más claro. Que Dios dice que el golpe que América asestó a los afroamericanos, el golpe que América asestó a los nativos americanos, es una herida que nunca podrá ser sanada. Voy a leer una de estas profecías donde Dios daba detalles de lo que hicieron a los niños pequeños y cómo las mujeres preferían quitarse la vida que ser tocadas de nuevo por el capataz o quien fuera, el hijo del amo o el propio amo. Así que él dice, esta herida donde las familias fueron separadas y nunca volvieron a ver a sus hijos, esta herida donde los esposos veían cómo sus esposas eran ultrajadas delante de ellos y no podían hacer nada al respecto, tenían que tragarse su rabia. Y estoy seguro de que entiendes que después de eso un matrimonio queda destruido porque el hombre simplemente no puede deshacerse de esa imagen. La práctica de vender a niños pequeños, la práctica de abusar sexualmente de niños pequeños, la práctica de hacer trabajar a las personas, hasta que la fuerza abandonaba sus cuerpos y morían. Dios dice que cuando esa herida fue infligida a su pueblo, fue sobre él. También su herida está sobre mí. También. Me enojo por sus sufrimientos. Me conmueve su ira. Me perturba su dolor. Responderé por sus injusticias. Yo soy el Señor. Yo estoy solo. Fuera de mí no hay otro. Y en la profecía que dice a los 4 rincones, escuché. Era como si estuviera dando una charla TED. Y había una voz que básicamente estaba haciendo la charla TED. Así que parecía que la voz solo hablaba y me usaba y la voz hablaba de ustedes. Las injusticias que los afroamericanos y los nativos americanos han enfrentado tradicionalmente e incluso ahora. Entonces los vi rociando a la gente con agua. Creo que fue durante la época de los derechos civiles cuando rociaban a la gente con agua a presión y les soltaban perros. Y la segregación y la discriminación que estas personas sufrieron durante tanto tiempo, esto es desmoralizador. Esto debilita la agudeza mental de un pueblo, destruye la psique. Y Dios decía en esa profecía que incluso por las injusticias policiales de quitar vidas, Él responderá por todas estas cosas. Así que o bien la gente cree que esto es solo una opinión controvertida sobre temas que dividen a Estados Unidos y piensa que no es un asunto importante. O como dije al principio del vídeo, hay un observador independiente cuyo nombre no es celestial que se está expresando y espera ser respetado. Así que responderé por el pasado. Le infligiré a América una herida profunda. Ella será humillada con la esclavitud. Dile, dije, servidumbre forzada, que es servir a sus enemigos con rigor en una tierra extranjera, hasta que el polvo del luto se asiente en sus ojos, de modo que nunca vuelva a ver su tierra natal. Así como Israel murió en la cautividad de Egipto y Moisés solo pudo rescatar a unos pocos. Así que los Estados Unidos de América morirán en los campos de esclavos rusos y en los burdeles y las ciudades obreras que los chinos han construido para ellos. Y así, esta esclavitud que viene es para humillar a una nación que se negó a humillarse ante Dios. Y mientras escuchas, puedes decir, pero Celestial, la Biblia dice, si mi pueblo,
Ya he hecho un video, creo que fue hace más de un año, donde el Señor dice eso. Este versículo no aplica en esta situación, porque la mayoría de las personas nunca se arrepentirán. Incluso cuando escuchen esta palabra, aquí está el asunto. Pueden ser tocados por el miedo, pero el arrepentimiento es un lugar mucho más profundo que el miedo. Así que cuando escuchamos cualquier tipo de noticia que nos desconcierta, que da miedo o que es difícil de soportar, sí sentimos miedo, pero digamos que el miedo está aquí. El arrepentimiento está aquí. El arrepentimiento no es cuando sientes lástima por ti mismo, ni cuando tienes miedo, ni cuando sientes cualquier cosa. El arrepentimiento es cuando realmente eres tocado por una aceptación genuina de que se ha quebrantado una ley de Dios y deseas reconciliarte con Dios por ello. La dificultad con este asunto, como he dicho en múltiples profecías, es que la gente escuchará que los jóvenes de Estados Unidos han perdido la vida y serán tocados por el miedo y también serán tocados por el remordimiento y entrarán en un lugar de oración. Escucharán que los niños están en trance y dirán, es verdad. Hemos dejado que estos niños anden sin control y ahora son como plantas rodadoras que quieren estar con su mismo género y serán tocados por el dolor de lo que esto significa como pueblo. Pero cuando el Señor saca a relucir el tema de los afroamericanos y los nativos americanos, la gente dice que es una historia vieja. La gente dice que ya es hora de dejar esto atrás. Y aquí está el dueño de estos dos pueblos diciendo que él no lo dejará atrás, que es una herida que sigue supurando. Y parte de la razón por la que sigue supurando es porque los hombres continúan discutiéndolo a este nivel. Y solo unos pocos vienen aquí. En la última profecía, el Señor decía que les preguntáramos si nunca habían oído hablar de la iniquidad generacional. Pregúntales si nunca han leído en mi palabra que los padres comieron las uvas agrias. Y los dientes de los niños están suspendidos en el aire, tensos. Así que si examinamos este asunto, los padres comieron las uvas agrias, pecaron contra el Señor, se apartaron de sus mandamientos, y así permitió que los agruparan en barcos y los llevaran a la servidumbre, y han estado cumpliendo su castigo. Pero ahora cuando los otros padres, los que hicieron el envío, comieron esas uvas agrias del envío, los descendientes dicen, ¿por qué nuestros dientes deben estar tensos? Y así no pueden entrar en el lugar del remordimiento por lo que corre en las líneas de sangre de esta nación. Y no es, por favor disculpen el ruido, no es mi trabajo hacer la labor de convencer. No hay suficiente fuerza en una sola persona para decir que hasta que un corazón sea quebrantado, el arrepentimiento no es genuino. Y hasta que el arrepentimiento sea genuino, no puede haber perdón, y por lo tanto la herida permanece. Y simplemente estoy leyendo lo que tiene que decir aquel que está herido. Él dice que se hará trabajo duro en tierras extranjeras y el polvo del luto se posará en los ojos de América, porque nunca volverá a ver su tierra. Y mientras el Señor veía esto, vi a una persona. La primera persona que vi fue una persona negra que estaba trabajando en los campos. Así que esta persona lo mencioné en creo solo 1 o 2 videos atrás. La persona negra estaba trabajando en los campos. Era una madre y una joven mujer negra llegó. Ella apareció en el campo, en los bordes del campo, y comenzó a acercarse. Así que no sé si tal vez era una persona negra libre o qué, pero apareció. Y cuando la mujer levantó la vista, tenía tanto sudor en los ojos por trabajar en esta plantación que apenas podía ver. Así que sus ojos estaban opacos por el calor y el sudor y también por el polvo del trabajo que estaba haciendo. Pero miró a esta joven y al instante su corazón pensó, ¿podría ser esa mi hija? ¿Podría ser esa mi hija? Y el entendimiento que el Señor me dio es que esto es con lo que viven los esclavos. Cada joven que veían podía haber sido su hijo. Cada joven que veían podía haber sido su hija. Y entonces también vi gente trabajando podría haber sido Rusia, podría haber sido China, y estaban trabajando y partiendo piedras. Y mientras partían piedras, el polvo volaba y se mezclaba con el sudor en los ojos de esta persona. Y la persona miraba hacia arriba, pero no miraba para ver si se acercaba otra persona. Esta persona miraba hacia América. Así que miraban en dirección a América con un anhelo profundo y desgarrador. Como si dijeran,
Nunca volveré a ver mi hogar. Y esa es la visión que el Señor me mostró y dijo que Israel murió en gran número en la cautividad de Egipto y Moisés. Solo logró sacar a unos pocos. Y así sucederá lo mismo en Estados Unidos, en los campos de Rusia, los burdeles y las ciudades dormitorio vacías que han construido los chinos. Y luego dijo, diles, vivirán bajo dominio extranjero, tú que huyes, tú que sobrevives. Si escapas de la tierra de los caldeos, la tierra de los caldeos es solo otra forma de decir Babilonia. Si escapas de la tierra de los caldeos, aún vivirás bajo un gobierno extranjero y serás subyugado por ellos. Obedecerás sus gobiernos, respetarás sus leyes. Ya no te respaldará el poder del cañón. Serás un águila sin alas en tierra extranjera y aprenderás humildad en los años venideros. Te volverás dócil y silencioso, y el dolor del juicio permanecerá contigo al ver lo que sucederá con tu patria. Así que no voy a fingir ante nadie aquí que este no es un juicio severo. Este es el más severo que he leído de muchos. Los juicios de Dios contra el antiguo Israel. He leído muchos de sus juicios contra los moabitas, los amonitas, los hititas y tantos otros. Este es un juicio tan épico en estos tiempos modernos como cualquiera que haya leído en las imágenes, en las páginas de las Escrituras. Dios dice que vivan bajo el dominio extranjero, cualquiera que haya logrado huir. Así que la diáspora, ya lo he mencionado, que muchas personas huirán. Muchas personas huirán de aquí debido a las dificultades económicas. Muchas personas huirán porque tienen sentido común y ya están haciendo sus planes. No saben nada sobre celestial. Simplemente pueden ver hacia dónde sopla el viento con respecto a Estados Unidos. El dólar, y están haciendo planes para desinvertir, deshacerse de sus inversiones y llevarse a sus hijos y sus inversiones, su dinero, lo que sea. Pueden transferir y mudarse a vivir a países extranjeros. Y así hay personas, Dios siempre lo ha dicho, que harán esto a su propio ritmo. Y aún así tendrán que observar lo que sucede al final, porque esta es la era y el medio de la televisión. Y el Señor dice que cuando este tipo de cosas estén ocurriendo, las agencias de noticias extranjeras lo estarán cubriendo en tiempo real. Impactante ver lo que sucede aquí. Pero dice que quien quiera que se quede hasta el punto de huir, quien quiera que sobreviva, dice, si escapa, seguirá viviendo bajo gobiernos extranjeros y les servirá. Estarás sometido a ellos. Tendrás que obedecer a esos gobiernos extranjeros y tendrás que respetar las leyes de otros países. Y dice, el poder del canon ya no te respaldará. Entonces, el poder del canon es la presencia del poderío militar estadounidense, la presencia de bases en tantas naciones alrededor del mundo, la presencia de embajadas, misiones diplomáticas, los agregados culturales, la presencia de una presencia que básicamente cubre todo el mundo como un cinturón. Eso ya no estará allí. Dios dice que el poder del cañón no te sostendrá y serás un águila sin alas en tierra extranjera, aprendiendo humildad en los años venideros. Serás dócil y callado, y el dolor de este juicio permanecerá contigo mientras ves lo que sucede con tu hogar. Y solía decir en las antiguas profecías que Dios dijo que parte del castigo de Estados Unidos será estar en países extranjeros, ya en la diáspora, o aquellos que lograron huir a Canadá o Sudamérica. Y entonces esas personas preguntarán, ¿qué hicieron para enojar tanto a Dios? Y eso es porque en la mente de los países extranjeros, esta es una nación cristiana. Eso es lo que ellos piensan. Dios no está de acuerdo con esa evaluación, pero eso es lo que ellos piensan. Y así la gente preguntará, igual que en el Antiguo Testamento, cuando le preguntaron a Israel, cuando fueron a la diáspora, ¿qué hicieron para enojar tanto a Dios? Esa es una de las lecciones que vi en Jeremías 40, que el Señor me dijo que leyera el 14 de abril, y luego lo leí temprano en la mañana. El jefe del ejército tiene un nombre difícil que es casi como Nabucodonosor, pero no exactamente. El jefe del ejército, cuando le habló a Jeremías el profeta, antes de dejarlo ir, antes de decirle, ya sabes, no te voy a llevar al cautiverio. Puedes ir a donde quieras y vivir donde desees. Le dijo, tu Dios te dijo que nosotros veníamos.
Por favor, escucha. Tu Dios te dijo que vendríamos y tu Dios te dio instrucciones específicas de que te sometieras a nosotros, pero no lo hiciste. Así que Jeremías había cumplido con su deber de advertir que el pueblo venía. Y Jeremías también cumplió con su deber porque Dios les dijo, no resistan a este pueblo cuando vengan. Accedan a su demanda o sométanse, pero no lo hicieron. Sometieron al pueblo a tantos años de asedio que, cuando finalmente lograron entrar, no tuvieron piedad. Mataron a muchísima gente en la ciudad solo como una forma de expresar lo molestos que estaban. Así que mataron a muchísima gente cuando finalmente entraron y luego reunieron a todos los demás, los desnudaron y los llevaron cautivos. Así que este hombre básicamente estaba diciendo, tenías la profecía delante de ti. Se te dijo lo que debías hacer y no lo hiciste. Estas no eran personas temerosas de Dios. Pero en aquellos días, como he dicho aquí muchas veces, todos sabían lo que era la profecía y todos sabían cómo responder, ya fuera la nación de Dios o naciones extranjeras. Y entonces, mientras recibía este mensaje del Señor, comencé a ver gente saliendo rápidamente de Estados Unidos. Personas de todas las nacionalidades y de todos los colores huyendo de esta nación. Y eran tantas personas que empezó a parecerse a guijarros rodando en la playa bajo la influencia de la marea, simplemente moviéndose de un lado a otro. Era una huida caótica. Y era imposible saber quién había nacido aquí, es decir, diferentes nacionalidades, diferentes países, pero de segunda generación, es decir, nacidos aquí, o quién es estadounidense nativo, quién es de África, Europa, Asia, Sudamérica, Australia. No podía distinguir al mirar a la multitud quién era un recién llegado de otro país, quién había venido por trabajo, quién había venido en busca de asilo, quién había llegado por matrimonio, quién era ilegal o no. La gente simplemente huía. Se dispersaron por el mapa de América en todas direcciones, de modo que Dios puso el mapa así. Y luego había flechas curvas saliendo del país, como las hojas de una palmera. Corrían como si un incendio los persiguiera. Y de hecho, mientras veía esta visión, el Señor dijo, yo soy el fuego. Los expulsaré de regreso a sus tierras natales y los estadounidenses huirán con ellos. Lo siguiente que vi fue a estadounidenses sentados en muchos destinos extranjeros, aprendiendo a vivir allí y a adaptarse. Algunas personas eligieron ir a países que son muy similares a Estados Unidos, así que la primera opción es Canadá y la siguiente opción son todas las diferentes naciones de Europa y luego, supongo, Australia y lugares así. Pero vi que muchas personas terminaron en lugares que no se parecen en nada a Estados Unidos. Y vi que tenían dificultades para vivir sin importar dónde estuvieran. Así que ya sea que fueran a una parte del mundo que es muy similar a vivir aquí, con todas las comodidades y sin barrera de idioma ni nada por el estilo, o simplemente el mismo estilo de vida occidental, o si iban a lugares completamente inesperados, tenían dificultades para vivir en esos lugares. Dificultades para aprender a vivir como extranjeros. Dificultades para aprender a obedecer las leyes de ese lugar. Dificultades para aprender a cambiar su forma de ser, para adaptarse al lugar en el que estaban ahora. Un momento, por favor. Los lugares a los que vi que la gente iba y que eran sumamente poco convencionales fueron Papúa Nueva Guinea, Guatemala, Guam, Puerto Rico, Estambul, Constantinopla, Beirut y África. Así que el único lugar que comprendí en mi corazón, porque me resultaba tan desconcertante, fue Beirut. Vi a 2 estadounidenses. Vi a una pareja. Diría que tenían quizá unos 50 y pocos años, todavía bastante jóvenes. Y estaban vestidos de blanco por el calor. El hombre y su esposa vestían ropa blanca y holgada. Y estaban sentados en una mesa de café y tenían estas, ya sabes, esas pequeñas tazas de café amargo, la palabra se me escapa ahora, ese café extremadamente fuerte que la gente prefiere en ese lugar. Eso puede mantenerte despierto durante horas. Tenían 2 pequeñas tazas de eso y estaban revisando el menú tratando de averiguar qué iban a comer, pero lo hacían de una manera muy contenida. Así que no eran bulliciosos, no eran excesivamente habladores,
Trataban de no llamar la atención en ese país, solo estaban intentándolo. Sentados tranquilamente, supongo, tratando de comer algo. Y así, mientras me preguntaba en este momento, al ver a estadounidenses convertidos en extranjeros por todo el mundo, he estado hablando de esto, diciendo muchas veces que vi a personas huyendo bajo presión hacia fronteras extranjeras, básicamente dispersándose. Y en algunos lugares a los que fueron, los recibieron instantáneamente, los ayudaron de inmediato, y la gente en esos países estaba más que dispuesta a recibirlos. Y uno de esos lugares que Dios me mostró será México. Pero en otros países la gente estaba muy enfocada en el merecido castigo y por eso no estaban interesados en recibir a estadounidenses. Estampaban rechazado en los pasaportes, les negaban la entrada, los enviaban de regreso en los aviones, supongo que de vuelta a Estados Unidos o de regreso a, por favor, señor, el pasaje intermedio, el lugar donde uno se detiene, el destino de tránsito. Sí, los enviaban de regreso a esos lugares y entonces tenían que regresar a esos lugares. El boleto se desperdició y entonces tuvieron que averiguar dónde. No podemos vivir en este aeropuerto. ¿A dónde vamos? Y cómo minimizamos, ya sabes, el desperdicio de más fondos. Así que estas son las cosas que les pasarán, supongo, a las personas que no hagan más. Que no tomen estas profecías en serio y solo piensen que es posible que solo esté aquí sentado diciendo un montón de cosas solo porque no tengo nada mejor que hacer. Y así Dios dijo, mientras yo me preguntaba cómo una nación entera de tanta gente se volvía extranjera, Él dijo, es difícil cuando te falta el poder del cañón. Y es difícil cuando vas a tierras extranjeras sin el poder del martillo. Mira, y entonces empecé a ver imágenes y esto es lo que vi. Vi, y Dios estaba poniendo el conocimiento en mi corazón. Y cuando los estadounidenses dejan América y van al extranjero, son muy valientes. Así que básicamente queremos ir aquí. Planeémoslo, busquemos un agente o compremos los boletos y vámonos. La gente se organiza sola y se va sin miedo. Simplemente suben al avión y parten, aunque sea a la selva. Y solo llevan una pequeña mochila y un poco de repelente para insectos y lo que sea. Y van y no tienen miedo, porque él estaba diciendo aquí que la gente sabe que el poder de este gobierno está con ellos. Este gobierno es conocido en todo el mundo. No hay un alma en el planeta Tierra que no conozca a Estados Unidos y que no pueda reconocer distintivamente a un estadounidense desde 1,000 millones de millas de distancia. Así que la gente sabe que el poder, el conocimiento, la fuerza y la influencia del gobierno están con ellos. Y por eso van a cualquier parte. Y él me mostraba que un periodista irá voluntariamente a una zona de guerra civil. Así que vi a un hombre que había ido y estaba, ya sabes, acostado en el suelo junto a, supongo, personas en la selva cubriendo una guerra. Y tenía su cámara y, ya sabes, estaba emocionado tomando fotos con estas personas que tienen sus armas y están pensando, ¿cómo disparamos a los otros? Este hombre solo estaba interesado en estar en medio de todo para obtener la historia verdadera. Y este hombre sentía que nada podía tocarlo, e incluso en medio del conflicto de otro país simplemente se sentía sin miedo. Como que pensaba, no me van a tocar porque no soy uno de los rebeldes ni nada por el estilo. Sabes, no soy parte de este conflicto. Él sentía que no lo tomarían como rehén. E incluso si lo hicieran, este hombre estaba seguro de que lo dejarían libre porque es estadounidense. La gente tiene esta confianza innata de que el gobierno los cuidará. Existe una creencia firme de que una vez que la gente sepa que eres estadounidense, se corregirán y harán lo correcto. Lo otro que vi es la razón de tantas embajadas estadounidenses en todo el mundo. Parecía, por la forma en que Dios lo mostraba, que hay una embajada o un cuerpo diplomático de Estados Unidos en todas partes. Dios me estaba mostrando eso. Esto proporciona una zona de autonomía en suelo extranjero para que los estadounidenses vengan y reciban este mismo tipo de protección, este mismo tipo de asistencia, este mismo tipo de defensa, como si estuvieran de vuelta en casa, y la gente depende de eso. Así que vi un mapa con pequeños edificios. Así que estos pequeños edificios comenzaron a irse. Pop, pop, pop. Un palillo saldría del edificio con una banderita de EE, UU. Conforme los edificios emergían. Pop. A veces hay más de un consulado o embajada estadounidense en un mismo país.
Y luego salía el palillo de dientes y luego la banderita. Y eso es lo que Dios me estaba mostrando sobre cuán extendido está el poder y la influencia de Estados Unidos. Y luego lo siguiente que vi fue la imagen de un ama de casa. No dije una directora ejecutiva de una empresa. No dije una diplomática. No dije nada parecido. Dije un ama de casa, no una embajadora ni una agregada cultural. Era un ama de casa. Tenía rulos rosados en el cabello y estaba ocupada regañando a un funcionario extranjero en algún país. Y esto fue lo que dijo esta mujer. Ella dijo, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Soy estadounidense, eso es lo que soy. Y será mejor que traigas a alguien aquí que pueda arreglar todo esto. Así que no sé qué había pasado, pero ella le estaba hablando a un hombre negro en algún país. Y por su rostro pude notar que este funcionario estaba enojado y avergonzado. Estaba enojado por ser tratado de esa manera. Era un hombre adulto. Estaba en su trabajo, lo que significa que estaba en su espacio de autoridad. Y aquí estaba esta mujer que ni siquiera estaba bien presentada, tenía rulos rosados en el cabello, no estaba arreglada. Pero le estaba diciendo a este hombre que más le valía hacer lo que tenía que hacer para arreglarlo porque ella es estadounidense y que más le valía solucionar la situación y rápido. Sin embargo, por mucho que esta situación no debería darse, que este hombre debería sentirse avergonzado en su trabajo, él sentía incertidumbre y miedo porque no sabía a quién estaba conectada esta mujer o no sabía cómo todo podría volverse en su contra después. Así que vi que levantó el teléfono y llamó a su superior para que por favor bajara y se encargara de la mujer enfadada. Vi cómo Estados Unidos tiene largos brazos de la ley que alcanzan casi todos los territorios y todos conocen y respetan esos brazos. Por lo tanto, mientras esos brazos estén activos, su gente en el extranjero no puede hacer nada malo. Pero entonces lo último que el Señor me mostró fue ahora ciudadanos estadounidenses sentados en países extranjeros, en silencio y en algunos casos silenciosamente temerosos. El tono de las visiones cambió y vi que el gobierno de Estados Unidos comenzó a tener problemas propios en casa. Así que hubo luchas políticas internas y traiciones que eventualmente llevarán a una guerra civil. Y vi que una vez que estas cosas comiencen, Estados Unidos perderá la capacidad financiera para poder mantener estas cientos y cientos de embajadas en el extranjero y supongo UCIs y otras cosas similares en el extranjero. Y vi que los diplomáticos empezaron a hacer llamados de regreso porque Estados Unidos ya no podía permitirse mantener consulados extranjeros. Vi embajadas cerrando y vi algunas bases militares también cerradas. Estados Unidos regresó a casa. Se retiró. No pudo mantener el costo de sus largos brazos, así que ella misma se cortó algunos de ellos. Y luego vi que la gente se iba al extranjero solo con lo que podía llevar consigo. Se reubicaron por su propia cuenta de manera ordenada, lo que significa que quienes se mudaron en los primeros años pudieron llevarse más cosas consigo. Y luego, en los años posteriores, la gente simplemente salió corriendo en desbandada hacia donde estuviera más cerca, donde lo recibieran o donde fuera más asequible. Huyeron hacia la diáspora y Estados Unidos quedó abandonado, vacío y cayendo en un increíble deterioro natural y físico. Y esa es la palabra profética que recibí, la segunda parte de una profecía en dos partes que recibí del Señor, dos palabras separadas sobre el 15 de abril. Esta se llama diáspora, donde Dios dice que específicamente pagará el mal de la esclavitud que ha plagado a esta nación en el pasado. Una herida que, dice él, no está sanada y él mismo se conmueve con esa herida y la pagará. Y si hay algo en esta profecía que no entendiste, dejaré enlaces de profecías pasadas para que puedas ir y hacer la debida diligencia necesaria, porque no es sin costo que yo traiga estas palabras proféticas. No son las más fáciles de manejar, no son las más fáciles de presentar, pero son la verdad del Señor. Y mi celo por Dios es tan grande que no omitiré nada de lo que Él ha dicho.
Y así como continuaré en esta línea, porque Él me ha dado al menos 3 mensajes sobre esto, traeré las escrituras donde habla acerca de ser esparcidos y de inclinarse para ir y servir a los enemigos, llevarte hasta la frontera de tu tierra y juzgarte y cruzarte al otro lado. Hay muchísimos lugares en la escritura donde este tema se repite una y otra vez. Y Dios me ha dado esos versículos y haré un trabajo minucioso y traer la plenitud de los pensamientos de Dios, la mente de Dios y la expresión de Dios a la luz, para que el que oye pueda oír y el que escucha pueda escuchar. Yo soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Gracias por estar conmigo y hasta que nos volvamos a ver. Adiós.